¿Quién soy si no soy esto? ¿Quién soy si no soy solamente esto? Ciertos rótulos, ciertas ideas, ciertas identificaciones, ¿no? Sirven para poder entender en el contexto en el que estoy. Ahora la pregunta es, ¿todas las significaciones tengo que soltarlas? ¿Todas las cosas que me hacen sentido, que aprendí, que creo, hay que soltarlas? Es una ilusión. Entonces yo me identifico con esto ahora porque quiero explorar a ver de qué va y darle un marco a esa exploración. Te voy a traer una pregunta súper incómoda en relación a esto y súper polémica, porque a mí me gusta traer polémicos. Obvio. Escorpio. ¿Podemos aceptar la idea de que no somos, sino que estamos siendo todo el tiempo? Y el gran dilema es el no adaptarse al cambio y el aferrarse a una forma. No hay tal cosa como el amor para toda la vida. Yo siento que ponerle un rótulo a veces a las cosas me ayuda a entender y es como si le diera un marco a todo lo que me está pasando con esto. El fenómeno que acontece es que el sistema nervioso trata a los vínculos como si fueran objetos. Exacto. Si objetivizamos, ¿estamos realmente vinculándonos con el otro? ¿Estamos aprendiendo del otro? ¿Le estamos dando un espacio de posibilidad? Ella necesitaba hacerlo también. Bueno, bienvenido, Germán. Te estoy dando la bienvenida a este espacio que denominamos Tengo un tema. Ok. ¿De qué va este espacio? ¿Querés contarlo vos? ¿Querés que lo cuente yo? La idea es que nos gusta conversar sobre temas incómodos y nos gustaría que esa conversación pueda ser registrada, compartida. Entonces, cuando aparece un tema, uno de los dos lo trae, lo lanza y lo conversamos acá con la intención, ojalá, de abrirnos a las diferencias y las diferentes opiniones que podamos tener sobre ese tema y que aparezcan una especie de síntesis, que no es la verdad, pero es un algo que aparece en la suma de... o en el encuentro de las ideas. partes. Exacto. Y un poco es que contarles que si bien son temas que hablamos constantemente, no es que nos ponemos de acuerdo previo a esto, de exactamente de qué vamos a hablar o cómo lo vamos a desarrollar. Bien. Entonces, yo voy a traer un tema Sí. del cual podemos desarrollarlo de diferentes maneras. A mí me gustaría hablar de cómo nos identificamos con nuestros ideales. Ok. Con las ideas que fuimos construyendo a partir de nuestra vida, con las ideas que fijamos a partir de, por ejemplo, de cosas que fuimos trabajando durante la vida también, o que fuimos generando a partir de vivencias, algunas vivencias que tal vez nos marcaron o marcaron nuestra forma de ver el mundo, y cómo esas identificaciones hoy, en el día a día, tal vez no nos permiten en algunos contextos, en algunas conversaciones, en algunos lugares, abrirnos a ideas distintas. ¿Qué te parece esta temática? Se ríe porque estuvimos conversando no sobre este tema, sino sobre ciertas cuestiones que evidencian que yo me identifico con algunas ideas construidas en mi pasado. Para que valga aclarar que yo siento y creo que lo hacemos todos. Sí. O sea, todos, todas. Que en algún punto todos y todas estamos identificados, más o menos, con algunas ideas e ideales. Sí. A mí me gusta, lo primero que traigo es que a mí me gusta mucho esta idea de que el yo, el ego, o lo que le llamamos, es un patrón de formas que se repite, pero que también está en transformación. Entonces, por un lado, como decir que esas cosas con las que nos identificamos se van cambiando todo el tiempo o están en constante transformación, ¿no? Pero también me gusta mucho esta sensación o esta idea de que el ego, de que ese patrón tiene una funcionalidad. Es como tiene un lugar acá y ahora.
Es decir, así como tienen lugar nuestro ADN, nuestro documento de identidad, nuestra cédula, el número que tenemos, es como que tiene un sentido porque nos permite, bueno, ir a tener una cuenta bancaria, no sé, viajar. Entonces siento como que me gusta esto, como que hay ideas con las que nos identificamos que son como el pasaporte, como para movernos en el mundo. Y la pregunta es cuando el pasaporte te limita, es decir, cuando, siguiendo la imagen, es que cuando ese pasaporte no te deja entrar a determinados países porque está cargado de, o sea, viste que te dicen, cuando si visitaste un país no puedes entrar al otro porque no te darían la Claro. visa. Algo así. Eh, entonces, eh, me parece que la pregunta ahí sería, ¿hasta qué punto esas ideas con las que me identifico me permiten moverme y hasta qué punto me limitan? Y después, una cosa que me preguntaría yo es si, es, si que me limiten, o sea, que siempre que hay una idea que me identifica me va a limitar de cosas. Pero lo cierto es que también me va a habilitar a otras. Entonces, ¿cómo navegar entre la posibilidad de abrazar o no lo que me limita o lo que me posibilita o habilita una identificación? Estamos hablando, parecería ser como muy abstracto, pero en Sí, algún no, punto es claro. decir, bueno, si yo me considero, no sé, de derecha, si yo me considero de izquierda, Iba re directo. si yo me considero feminista, si yo me Podemos ir a considero... identificaciones más soft también. Claro, pero Primero, por ¿no? decir algunas a las que podríamos referirnos, si yo me considero heterosexual, si yo me considero, no sé, como que quiero decir, A fan ver, de Quentin Tarantino, por claro, decir claro. algo, O si quiero sea, como decir. para ir a un lugar un poco más soft y un poco más tierra, Sí. ¿no? Hablamos de identificación a ese conjunto de cosas que creo sobre mí, Ujú. ¿no? A ese conjunto de cosas que creo que soy Que creo sobre el mundo y también. que creo sobre el mundo y que constituyen mi mirada, ¿no? Como que en algún punto arman lo que creo del mundo, lo que creo de mí, lo que creo del otro, lo que creo de un montón de cosas. Y que a veces, y lo digo porque me pasa un montón, yo me aferro muchísimo a mis identificaciones y es un trabajo que estoy haciendo constantemente, el de correrme de ahí. Ujú. Y claro, hay un montón de cosas de las cuales es muy fácil correrse, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta comer tal cosa. Pues me pasó hace poco en una situación muy pava, pero como para poder ejemplificar. Toda la vida dije que odiaba la mazamorra. Ujú. Toda la vida dije que la odiaba, no la había probado nunca. Ujú. Pero verla me daba la sensación de que la textura no me iba a gustar. Sí. En Argentina. Toda la vida en Argentina. Voy a comer, voy a almorzar a un restaurante con una amiga y de repente me nombran un plato que se llama distinto a la mazamorra. Lo pido, lo pediste. ¿Entendés? Y digo, bueno, porque estoy en el plan de probar cosas nuevas, porque estoy en otro país. Entonces fue como, bueno, dale, tráemelo. Cuando me lo traen, no reparo en la textura, en absolutamente nada, lo pruebo y me parece fantástico y me parece el mejor plato que probé en mi vida. Y cuando le pregunto al mozo y Ujú. le digo, ¿qué es esto? Y me dice los ingredientes y automáticamente caigo en, esto es Es mazamorra. aquello que a mí no me Exacto. gustaba. Entonces entro como en este plan de decir, claro, para hacerlo más amplio a partir de ahí, ¿no? Como cuánta cosa definí de una forma A partir de la identificación. a partir de la identificación que no me permitió saber cómo realmente sabe la mazamorra, por ejemplo. Entonces entiendo que hay cosas como gustos de comida, como gustos de películas, como series, ¿no? Que es algo que hablamos mucho, que a veces es fácil soltar la identificación y decir, ay, bueno, voy a probar tal cosa, voy a salir de acá. Pero en cuanto más nos metemos dentro de identificaciones que constituyen quiénes somos, Soy argentino. identitariamente, claro, No sé, soy identitariamente, peronista. es cada vez más difícil Ujú. ir soltando esas capas. Ujú. Entonces, digo, hay algunas capas
que lo hablo desde mi perspectiva y nada más, desde mi punto de vista. Hubo capas que en estos últimos meses yo vengo soltando, que para mí fueron identitarias, Sí. que me abrieron un universo y Soltarlas. soltarlas. Y que me costó muchísimo porque yo las sentía cartas de la casita del castillo que se arma con cartas, que yo sentía, ok, si yo saco esto, se me cae el castillo y de repente no sé quién soy. Y resultó que después del duelo de sacar esa carta y dejar ir esa parte de mí que ya no soy, Sí. aparecieron un montón de cosas espectaculares y me encontré con otras formas de mí misma que no sabía que existían. Entonces, partiendo desde ese lugar de la identificación, ¿no? La charla que traíamos. ¿Quién soy si no soy esto? ¿Quién soy si no soy solamente esto? ¿No? Y también me trae que, un poco lo que hablábamos hoy más temprano, que también siento que hay momentos y hay etapas para dejar de desidentificarnos con cosas. Sí. Y digo, hay momentos donde estamos más preparados que otros. No sé qué pensás sobre eso. Y lo otro que te decía yo es que hay etapas, hay momentos y hay circunstancias en los cuales identificarme con algo me puede servir para moverme de un lugar, para salir, para tener un nuevo aprendizaje. Que es un poco lo que te planteaba hoy también, que a mí como pisciana a veces me hace falta una identificación para darle marco a algo y entenderlo. Y cómo me sale esto de decir, creo que tiene mucho que ver con el apego, ¿no? Esto, porque identificarse es apegarse. Entonces, ¿cómo esa identificación? Porque creo que es muy claro verlo en las identificaciones infantiles, en el sentido de no de menor valor, o no, sino no inmaduras, sino en el sentido de que vienen de la infancia, históricas, las primeras identificaciones, es decir, yo soy de este equipo de fútbol, Claro. o a mí me el gusta equipo rojo, esta el banda. equipo azul. Claro, entonces esas identificaciones como limitantes es muy claro, porque quiero decir, nunca probaste otra cosa, la que vos traías de la mazamorra es un ejemplo. Claro. Nunca probé otra cosa, entonces ¿cómo puedo saber? Ahora, de esas identificaciones creo que con un cierto grado de objetividad es fácil ver lo limitantes que son, ¿no? Pero me parece que es mucho más difícil ver aquellas identificaciones con las que ganamos en la vida. Quiero decir, con las que nos apropiamos y que nos sirvieron en cierta etapa de la vida, y que nos trajeron una información nueva, incluso que fuera un fruto de romper otras identificaciones anteriores, y que esas les tenemos un aprecio particular, porque nos liberaron en algún punto. Una conquista. Fueron una conquista, pero después se convierten en nuevas trampas. Entonces me parece que ahí hay un terreno, es decir, bueno, cómo identificar una de la otra y también cómo valorar y reconocer que, bueno, que están ahí y que van a estar todo el tiempo, y que incluso esta misma conversación, si yo logro desidentificarme de algunas cosas como que conquisté en los 20, ponele, y hoy abrazo otras ideas, esas otras también son identificación. Definitivo. Y también son nuevas ideas, ¿no? Me trae como la imagen como del cambio de piel. Sí. Y también limitan, ¿no? Quiero decir. Sí, claro, como que siento que tal vez es un poco eso. Esas identificaciones me sirven para armar un poco lo que hablábamos hoy, como ciertos rótulos, ciertas ideas, ciertas identificaciones, ¿no? Sirven para poder entender en el contexto en el que estoy, sirven para poder entenderme, para poder pensar desde un lugar, darle un marco al pensamiento. Pero creo que el reto está en saber cuándo dejarlas ir. Sí. Como pensarlas en plan... ¿Cómo se llama? El cosito que le pones a la flor para que se sostenga hasta que termine de crecer. Como el tutor. Como el tutor. Como en ese plan. Y siento que a medida que uno va creciendo y uno va viviendo diferentes etapas de la vida, los tutores van cambiando. Entonces tal vez no se trata tanto de la identificación en particular, sino de saber cuándo soltar el apego de esa identificación
Sí. Y abrirse a diferentes campos. Aprender no es, en definitiva, cómo soltar identificaciones viejas. Ahora, la pregunta es, ¿todas las identificaciones tengo que soltarlas? ¿Todas las cosas que me hacen sentido, que aprendí, que creo, hay que soltarlas? ¿En qué momento? Porque eso también es como, quiero decir, Sí. porque hay algunas que todavía me dan margen de exploración, me dan margen de diálogo, y hay otras que no. Yo creo que es como decíamos hace un ratito, de que hay etapas y hay momentos de maduración, ¿no? Ujú. Pero también siento que hay algo de ser flexible dentro de la misma identificación. Como que me trae un Como poco de decir, esta. jugar a saber que esto es una mentira, Exacto. Entonces, que es ok, una ilusión. es una ilusión. Entonces yo me identifico con esto ahora porque quiero explorar a ver de qué va y darle un marco a esa exploración, Juego a esta ilusión. pero yo no soy eso. Me gusta esta idea de como el videojuego, ¿no? Decir, bueno, a ver, me meto acá en el personaje. O cuando vas a ver una película, decir, Exacto. bueno, a ver, me compro que Brad Pitt es este narcotraficante o quien sea que Exacto, es, y exacto. digo, y juego a eso, y sé que él no es. Pero creo que ahí está el margen. Es como que nos embelezamos con la ilusión que trae la identificación, digamos, ¿no? Y terminamos creyendo que esa identificación es quién soy. Ok. Entonces después es bastante difícil soltarlo. Te voy a traer una pregunta súper incómoda en relación a esto y súper polémica, porque me gusta traer polémicos. Obvio. Escorpio. ¿Qué hay de las identidades subversivas, radicales, y esas identificaciones lograron grandes cambios en la historia de la humanidad, ¿no? Y que pararse en esos lugares permite decir, habilitó una posibilidad fuerte de transformaciones y demás, y son tan fuertes y tan fundantes en nuestra historia personal y nuestra historia social, ¿qué hay de esas, digamos? Porque me parece que ahí hay algo también como, doy el ejemplo claro de lo patriótico, ponele. Sí, total. Lo patriótico, a mí me encanta la historia. Entonces, lo patriótico en un contexto, en una Latinoamérica todavía sin nombres, sin estados, sin naciones, sin ciudadanías, la identidad de un país, argentinos, colombianos, brasileños, lo que sea, la identidad de, yo soy esto, es la que amalgama y permite la lucha por la independencia y demás. Pero en un momento lo patriótico se puede convertir en fascista. Exactamente. En negación del otro diferente. Porque creo que ahí está el apego, ¿no? Exacto. ¿Eso qué significa? Me interesa esto, porque o puede convertirse en negador de la transformación. Y cuando yo empiezo a ver las identidades, hablemos de las identidades, ya que estoy en esta, digamos, las identidades nacionales, y son una mezcla de cosas, ¿no? Le digo, los argentinos que éramos en 1830 no son los mismos que fuimos en las primeras oleadas migratorias, ni son los mismos que vinieron después, y con cada oleadas migratorias la cultura se fue transformando. Entonces, me gusta mucho esta idea de qué tal aceptar, lo pongo ahí para no ponerlo en otro terreno, que son hay un montón. que hay un montón de terrenos, demasiado, ¿no? más polémicos. O un poco, ¿cómo se dice? Políticamente incorrectos decirlo, ¿no? Pero que pueden tener que ver con la identidad política, la identidad cultural, qué sé yo, los géneros musicales, ¿no? Me gustó mucho esta idea. La película ay, me olvidé el nombre. Es horrible olvidarse el nombre. Lo lamento terriblemente. Esta película de este cantautor norteamericano que tocaba folk y de pronto él dice, ya ahora quiero meter guitarra eléctrica. Y fue visto por su público como una traición, y terminó reinventando un género, ¿no? Entonces, no sé de qué peli hablas, pero re. Bueno, pero volvé al patriotismo. Pero lo que voy es, por las ramas. me fui por las ramas, pero lo que digo es que podemos aceptar la idea de que no somos, sino que estamos siendo todo el tiempo, de que nadie es nada, y de que cuando alguien dice yo soy esto, solo está mostrando una fotografía de un momento en su propia historia, y que montarse sobre la idea de que algo es o que alguien es simplemente una ilusión, digamos, que es conveniente en este momento presente, pero no es la verdad. Es total. Total. O sea, llevándolo al patriotismo me parece justamente eso, o sea, el exceso de
o el aferrarse a una idea sin tener en cuenta cómo cambia, cómo cambian los tiempos, cómo cambia la forma de pensar de la gente, cómo cambia la industria, por ejemplo, ¿no? También, cómo va cambiando todo, cómo cambia la mentalidad, lo que vamos aprendiendo, lo que vamos descubriendo. Yo creo que el no adaptarse, el gran dilema es el no adaptarse al cambio y el aferrarse a una forma que cuando queda vieja, por decirlo así, se quiere seguir sosteniendo a la fuerza, y ahí es donde aparece, por ejemplo, el fascismo. ¿Qué significa esto en un vínculo? ¿Qué significa esto en un vínculo? Vamos a abrirlo un poco más. ¿Qué significa qué? ¿Qué significa que estamos siendo en un vínculo? Digamos, en un vínculo, en una relación. Y ahí me trae a las etiquetas y a los rótulos que ponemos en las relaciones. Entonces, decir, podemos aceptar que no hay tal cosa como el amor para toda la vida. Definitivo. En el sentido o una de que forma de amor para toda la vida. Exacto, que hay distintos, claro, que el amor se transforma a lo largo del vínculo, a lo largo de la vida. Y en ese sentido, que ponerle un rótulo a un vínculo es solamente mostrar qué está haciendo en ese momento. Exacto, es como si fueran fotos. Ahora, ¿sirve ponerle un rótulo? Yo creo que sirve en el sentido de lo que dije al principio. Quiero decir, bueno, a ver, reconocerme argentino me sirve para ahora manejarme por el mundo y moverme con este pasaporte, ¿no? Para ahora decir, bueno, voy a apostar a esto, voy a hacer mi carrera acá, o lo que sea. Entonces, reconocer un título en un vínculo, un rótulo en un vínculo, nos sirve para explorar en este momento presente. En este momento, ¿qué es lo que me trae este rótulo? Y tal vez, volviendo a la imagen que te decía hoy más temprano, como que, ¿qué es lo que me pasa a mí? Y tal vez le pasa a muchos más que a mí. Como que yo siento que ponerle un rótulo a veces a las cosas, a las emociones, a los vínculos, a las situaciones, a los trabajos, a lo que sea, me ayuda, digamos. Me ayuda a entender, y es como si le diera un marco a todo lo que me está pasando con esto, como si le diera un marco para poder comprenderlo. Pero no es fijo. Y esa comprensión no es absoluta. Y esa comprensión es limitada y es marco. A esa foto y a esa instantánea del momento. Y pienso que el problema es cuando llevamos esas comprensiones a territorios con nuevos marcos. Definitivamente. Entonces se craquea eso. Entonces, porque mi ex me engañó en un vínculo de confidencialidad y lealtad, ahora, digamos, lo único que importa es la confianza. Exacto. Y creo que lo que me traes con lo que vos decís es que creo que la escuela, me pongo siempre con la escuela, la sociedad, o sea, las formas educativas nos han enseñado o nos han abonado la idea de que, voy a decir algo que lo estoy saltando ahora, no más, pero de que todo lo que desplegamos todo lo que somos ahora es el fruto de lo que aprendimos. Y esa idea me parece que es tremendamente limitante. Definitivo. ¿En qué sentido? Digo, en que... Encuadrante. Es como que, quiero decir, hay una idea, me gustaría decirlo, positivista. ¿Qué quiere decir esto? Una idea positivista, digamos, fruto de un pensamiento inductivo, que quiere decir algo un pensamiento inductivo es porque hoy me engañaron y anteayer me engañaron y antes de anteayer me engañaron, entonces mañana me van a engañar, ¿no? Esa idea de pensamiento inductivo, que lo traje ahí para ver lo ridículo que es, digamos, porque la usamos muchísimo más de lo que nos gustaría. O sea, creo que el mundo de la escuela y de la educación y el aprendizaje se cree que está deduciendo, pero en realidad está montando deducciones basadas en mapas previos, sí, claro, que no son la totalidad y que me parece que simulan ser deductivas cuando en el fondo en realidad es, yo creo y pienso esto porque todas las veces que me pasó así, entonces seguramente me va a pasar así. Y que no se lanza a lo que llamaríamos como el aprendizaje vincular, que es decir, el único aprendizaje, el aprendizaje valioso es de lo que está revelándose en este momento. Claro, lo que está pasando ahora. Ahora, es difícil
y acá entro en un tema que a mí me interesa mucho, es difícil cuando lo pensamos en relación al sistema nervioso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso también crea mapas. Claro. Entonces, si el Es el sistema principal. es el Primero que principal, crear claro. mapas. Entonces, si el sistema nervioso frente a X situación tuvo una respuesta, Ujú. ¿sí? Vos una vez te quemaste con algo, ¿sí? Y vos hoy, cuando ves ese algo que quema, no vas a volver a ir a ese algo para ver si te quema de vuelta o no. Exacto. Automáticamente tu cuerpo, tu sistema nervioso, genera una respuesta frente a eso. Sí, Y no te pones a pensar en eso. sí. Entonces el sistema nervioso también está entrenado en ese sentido para responder a ese estímulo mental. Sí. Entonces desde ese lugar también es difícil porque en algún punto la sensación es estar constituidos Perfecto. para esa repetición. Ahora, lo que diríamos ahí es que el fenómeno que acontece es que el sistema nervioso trata a los vínculos como si fueran objetos. Exacto. Entonces, yo trato a mi pareja como si fuese el fuego que me quemó. Exacto. Entonces yo Objetivizo la automáticamente. objetivizo y asumo que este cuerpo que está acá, que es mi pareja, digamos, es igual o tiene iguales características y condiciones a los otros cuerpos. Y en eso uso algunas categorías. Entonces digo, es mujer, tiene pelo negro, nació en más o menos la misma época que yo, entonces tiene una serie de elementos y condiciones que se asimilan a todas las mujeres de pelo negro que nacieron, por decir algo, ¿no? Que es básicamente lo que llamamos comúnmente prejuicio. Claro, totalmente. Es un gran duh Ahora, que en realidad no tiene por qué. ¿podemos animarnos a soltar la idea de que De objetivizar de primero. objetivizar? Si objetivizamos, ¿estamos realmente vinculándonos con el otro? ¿Estamos aprendiendo del otro? ¿Le estamos dando un espacio de posibilidad? ¿O estamos relacionándonos con un objeto? Yo creo que hasta acá Se puso compleja la cosa. nosotros no sabíamos de qué estábamos por hablar. Ok. Y yo quiero que ustedes sepan que así son todos nuestros días. Ujú. Entonces, nos gustaría saber qué opinan sobre este tema. Objetividad, estar siendo, qué identidades están muy grabadas a fuego, cuáles han tenido que cambiar durante la vida para poder aprender y que significa un aprendizaje, A cuáles no están dispuestos, cuáles no están dispuestos a soltar. qué identificaciones no estamos dispuestos a soltar. Y muy interesante, cuáles perciben que tienen y que están muy grabadas y que sienten que si las soltarían aprenderían algo. Traería alguna información nueva. Esa me gusta. Incomodidad fértil, digamos. La incomodidad fértil, me gusta eso. Está bueno, lo hemos mencionado alguna que otra vez. Y también pueden proponer temas. Si proponen temas, esos temas serán leídos por alguno de nosotros y nos comprometemos a no discutirlos antes de grabar el video. Total. Y a grabarlo discutiéndolos juntos acá. Perfecto. Y circulándolos en este espacio. ¿Algo que quieras decir? Y en el espacio de los lunes. Y en el espacio de los lunes. Estas conversaciones a veces están relacionadas con un espacio que sostenemos los lunes de manera virtual, que pueden conocer en nuestros Instagram, y el espacio se llama Travesía Vincular. ¿Algo más para decir? Nada más. Bien. Estamos bien. Esto es todo por hoy. Vamos a cenar algo que no sabemos bien qué es, pero lo vamos a descubrir Lo descubriremos lo pronto. descubriremos juntas. Bye bye.